Bien, hermanos, espero que ustedes que les gusta orar en sus ratos, que puedan hacerlo, también presenten a los misioneros. Ustedes saben que hay una diferencia de horarios, que mientras estamos aquí de noche, por allá están de día o con un día de más, pero es bueno orar para que Dios los guarde, los ayude. Una de mis inquietudes era África y hablando con los hermanos de África, pues no ha llegado el virus como a tocar los hermanos, aunque sí hay personas que han estado ya contagiadas por allá, pero son unos países, algunos, muy pobres y entonces uno no puede como ver con claridad que tengan una cantidad de hospitales para atender la gente, pero también podemos ver el poder de Dios maravilloso. Quiero decirles que ya España va saliendo de la crisis y también Italia, pero siempre quedan hermanos delicados. Y también hablando, digamos, de Holanda, es una situación bien difícil. Lo que pasa es que en algunos países no es como en Colombia, que han impuesto una ley y de pronto el 90% está dispuesto a cumplirla. Por allá están andando común y corriente en algunos lugares y el gobierno dice que lo que pase es ya responsabilidad del que salió y murió y le sucedió. Nosotros acá siempre esperamos protegernos más, pero entonces ahí es donde se va extendiendo más la enfermedad porque mucha gente anda común y corriente aún contagiados y no lo saben porque esta pandemia o este virus ataca a la persona, pero la persona no se da cuenta ahí mismo, sino que se da cuenta con el tiempo. Y se da cuenta cuando de pronto ya ha avanzado y es donde está más difícil la situación, pero confiamos que Dios nos va a ayudar y como hacían la oración ustedes y lo decía alguien, saldremos de esta y confiamos que Dios nos ayudará con todo lo que venga porque Él ha prometido estar con nosotros. Amén. Quiero invitarles entonces hay un salmo que me gusta mucho y yo creo que ese ha sido el salmo de mi vida cuando he estado en los momentos difíciles, angustiosos y cuando he visto que la situación no ha sido como la mejor, pero ese salmo al leerlo, casi yo diría que al leerlo con fe, termina uno muy tranquilo y es el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese es el primer verso. Pero yo quiero que leamos del verso 8 en adelante, donde dice, pero de día mandará Jehová su misericordia, de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Y sigue continuando el versículo cuando dice, y mi oración al Dios de mi vida. Quisiera que en estos minutos que tenemos pudiéramos hacer un análisis un poco rápido, que la oración que nosotros podemos descubrir en esta vida cristiana es exclusiva para el Dios de todos los tiempos. Estaba pensando aquí que el texto es como un diálogo, todo el capítulo. Es un diálogo del alma y Dios. Por eso ustedes van a encontrar varias veces que dice, bendice alma mía, oh alma, ¿por qué te angustias? Oh alma, ¿por qué te desesperas? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te abates dentro de mí? Parece que es un diálogo entre Dios y el alma y el que lo pronuncia. Pero pasando, digamos, al otro punto, yo quisiera que tomáramos en cuenta que esa parte que dice, de día mandará su misericordia, de día, o sea, de mañana,
Cuando nosotros logramos, hermanos, descubrir que cada mañana no es un premio que Dios nos da por lo bien que nos portamos, sino una bendición por su misericordia. Por eso dice, nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Creo que la mayoría de las veces en la vida nuestra nos hemos venido dando cuenta de las situaciones en la mañana y si la noticia nos la dieron en la tarde o en la noche, a la mañana tenemos que pensar cómo vamos a resolverlo, a solucionarlo y a veces nos viene la angustia, nos viene el dolor, el desespero cuando los asuntos ya son como a nivel de clínica, de hospital o de cárcel o de enfermedad grave o algo es donde ya quedamos muchos de nosotros como al borde de la angustia y del dolor. Y a mí me llama mucho la atención cuando dice, de día mandará Jehová su misericordia, dando a entender que en medio de lo que nos pueda rodear o pasar, la misericordia de Dios es muy grande. Y si ustedes recuerdan el profeta Jeremías, que fue en el libro de las lamentaciones, que dice que es por la misericordia de Dios que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias y grande es su fidelidad. De ahí que al pensar entonces que si en la mañana hay una angustia o hay un dolor que trae el día y trae lo inesperado, lo que no se creía que iba a venir, pero parece algo bonito también cuando vemos una solución y podemos llegar a entender que de noche su cántico estará conmigo, su cántico. O sea, parece que ese cántico pudiéramos relacionarlo, hermanos, con su presencia. ¿Cuántas veces ya en la noche o tarde de la noche tenemos que darle gracias a Dios porque o si no lo pudimos resolver todo, quedó parte resuelto, pero hemos descubierto en Dios su presencia, su fuerza, su consuelo, su ayuda, su apoyo? Estaba pensando que cuando se llega a ese nivel y se logra al final descubrir que tuvimos de Él el respaldo, la protección, y llegamos a un punto en el cual cuando no creíamos que había una solución por difícil que era, Dios dio la salida. Por eso dice en el libro de los Corintios que Él no nos pondrá una carga mayor de la que podemos llevar, sino que nos dará juntamente la salida para poder soportar o para poder aguantar. Yo diría entonces que hay una conclusión a la cual podemos llegar y ahí es donde deseo que le dediquemos un tiempo más a esta parte del texto. Y parece que ese I quiere decir continuación de lo que venía. Y si lo leemos, la continuación dice, y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Permítanme decirles, hermanos, algo, y es que yo he venido pensando a qué clase de vida se refería el Señor, o se refería el salmista, o se refiere el alma. Y yo he venido pensando que no solamente es la vida cotidiana del respirar, de ir de un lugar a otro, sino que más bien parece que este pasaje al Dios de mi vida lo va conectando, lo va relacionando con toda nuestra existencia. Por eso cuando uno va leyendo este texto, va descubriendo qué es uno o qué era y dónde está y hasta dónde llegará, sin darse cuenta uno de los planes que Dios tenía y lo que Dios por su misericordia nos protegió. Estaba pensando entonces que lo primero que nosotros afrontamos de la vida es la infancia. En la infancia somos las personas más indefensas que hay. Dependemos de los demás, dependemos de papá, de mamá, dependemos de la mano que nos ayuda cuando nos caímos comenzando a caminar. Dependemos de aquellas personas o la mamá o papá que nos puso en sus rodillas y comenzó a darnos alimento.
Parece que en esa infancia hay una niñez, hay una dependencia de todo. Hasta nos enseñaron algunas palabras para pronunciarlas. Quiere decir entonces que la infancia nos lleva a que cuántas veces estuvimos sin darnos cuenta en un vientre de mamá y ella sufrió algún resbalón, se cayó o casi se cae y esa caída hubiera sido fatal porque no hubiéramos nacido. Quiere decir entonces, mis hermanos, que aún desde el vientre había uno que estaba interesado en guardarnos y cuidarnos sin nosotros darnos cuenta. Quiere decir entonces que este Dios tan maravilloso desde la infancia nos brindó su protección y nos brindó su cuidado. ¿Y por qué no decir que nos libró de la muerte? Saliendo entonces de esa infancia que pudimos haber comido algo que hubiese sido mortal, un veneno en cuestión de segundos, porque el niño no analiza bien qué es lo que va a comer, sino lo que se encuentra o en el piso o donde esté. ¿Cuántas infecciones llegamos a tener o han tenido nuestros hijos que teníamos que ver cómo la boca se llenaba de llagas y todo por algo que comieron? Pero entonces la infancia es la que uno va notando que ese Dios de nuestra vida estuvo en la infancia sin nosotros darnos cuenta. Me llama la atención también que si ese Dios de la infancia continuó con nosotros en la adolescencia nosotros fuimos siendo formados y siendo proyectados a la vida casi también sin darnos cuenta. Tuvimos una inclinación de estudiar algo, de gustarnos algo, de poder tener esa libertad y poder hasta ir a la iglesia cuando éramos unos adolescentes y estábamos entre 8 y 10 y 15 años y nuestra mamá o nuestros padres nos llevaban, pero lo que deseo que tomemos en cuenta es que en la adolescencia tuvimos también peligros que a pesar de que no estábamos preparados para afrontarlos, hubo uno que nos libró y nos guardó. Por eso es que la mayoría de muchos jóvenes desde ahora tienen el gran peligro del vicio, de la drogadicción y todo, porque en sus primeros años alguien les regaló, les dio, les ofreció, les prometió. Y en medio de esa adolescencia que hay el deseo de conocer todo, de tener de todo, Dios también nos protegió y nos cuidó porque nos tenía preservados para cosas grandes. Estaba pensando entonces que en esa adolescencia, en el caso mío, yo puedo hablar de esto por justa causa o razón. Cuando yo era un niño que tenía 3 años o 4 años, estaba jugando en un corredor de una hacienda y por la calle que pasaba, que era una calle destapada, venía una cantidad de gente a caballo y disparando. Yo estaba jugando con un carrito de esos que le regalaba a uno de niño, de lata, de esos que venían también de plástico. Y yo pensé que era algo de diciembre, que estaban tirando totes o cosas así, pero resulta que eran disparos. Cuando pasaron frente a la hacienda o al corredor donde había, dispararon cualquier cantidad de proyectiles allí. Mi mamá salió corriendo esperando que yo estaba ya agonizando de las balas, porque la gente disparó y siguió, porque iban corriendo en los caballos o con los caballos. Cuando ella salió, salió gritando y llorando y tocando mi cuerpo, mi cabeza, todo, y miró en las paredes y miró en las barandas y miró en todo proyectiles incrustados y yo no tenía ni un rasguño de ninguna bala estando en medio de todos los proyectiles. Yo quiero decir que ella misma cuando me vio en esa condición que no tenía nada, se echó a llorar y me dijo, Dios te necesita para algo. Y era un niño que yo no reaccionaba ni entendí, pero ahí donde yo vengo a ver que hay un Dios que nos protege aún en la infancia sin nosotros darnos cuenta. ¿Cuántas veces sucedió también que pudo presentarse un accidente donde aquel
autobús o automóvil o algo, se tenía que salir de la vía y no se salió, tenía que dar una vuelta y no la dio, se iba a dar la vuelta de la campana y no la dio, era algo que Dios nos libró sin darnos cuenta. Yo quisiera que tomáramos en cuenta que en la adolescencia cuántas amistades tuvimos que quisieron hacernos daño y ninguna pudo hacernos daño ni llevarnos a la desgracia ni a tener que poder perder el poder mental por tanto vicio y tantas cosas que había, pero eso es porque había un Dios que ese es el Dios de nuestra vida. Amén. Déjenme tocar un punto aquí importante que dice de la juventud. Nos guardó en la juventud cuando ni aún lo estábamos buscando todavía. Y precisamente en la juventud es donde hay el conocimiento de los planes de la proyección de la vida. ¿Cuántos de ustedes, y aún en el caso mío, ya en la etapa de la juventud, 15, 18 años, teníamos que sentarnos a ver qué vamos a hacer porque no podíamos seguir en casa solamente comiendo y durmiendo y no había facilidad del estudio, de la universidad, de nada, sino trabajar, hacer algo porque teníamos que conseguir algo para subsistir. En medio de todos los planes, Dios nos abrió puertas y pudimos de una u otra forma entrar a algún nivel, a tener estudio, a tener algún trabajo, a ser personas que nos gustara como hacer algo, a ser personas que consideramos que Dios llegó a la vida nuestra en una etapa cuando más lo necesitábamos. Cuando yo conocí al Señor que tenía a los 15 y me tocó ir al ejército a los 18, en el ejército tuvimos un ataque una vez en la montaña donde la mayoría de mis compañeros quedaron heridos porque nos dispararon de una parte alta y la mayoría de todos los soldados estaban borrachos porque era un 24 de diciembre y no podían ni pararse a tomar el fusil ni nada, pero yo estaba en sano juicio, me tocaba cocinar esos días y después me tocó a mí ayudar a arrastrarlos para ponerles torniquete en los brazos y algo para que no murieran. Y allí pude entender que a mí también me pudo haber acercado una bala de esas, pero no me acercó, pero Dios me tenía también en protección siendo joven, porque Dios tenía planes conmigo como lo tiene con todos los jóvenes. La verdad es que cuando vamos descubriendo que Dios tiene planes y entramos a ese nivel de buscar a Dios para que Dios nos guíe, entonces entramos en una etapa adulta. Y al entrar en la etapa adulta, que hay el vigor, que ya se ha conseguido un trabajo, una carrera profesional o un negocio, o un arte, un oficio, y que podemos subsistir y saber que por ahí la vida nos va llevando a bien, lo más maravilloso es cuando todo eso se consigue teniendo al Señor. Por eso, mis hermanos, la etapa adulta es la mejor de la vida porque se ha pasado de la juventud, que había esa ambición de tener las cosas, pero se llega a la etapa adulta donde ya se tiene y se consigue y después ya se avanza, y téngalo por seguro que lo que no consiguió en su juventud o hasta los 50 años será muy difícil que lo consiga después en la etapa de la vejez. Ya lo que consiguió, lo consiguió y lo que fue, fue, pero cuando llegamos a la etapa de la vejez, a la experiencia y el servicio a Dios, lo que nos llama la atención es lograr descubrir que llegamos a un punto en el cual las experiencias y lo que la vida nos ha dado nos ha llevado a tener un servicio y a mirar la generación que viene y la que tenemos en casa y los nietos y los bisnietos, y vamos descubriendo que a tiempo nos llamó, pero lo que quiero, por favor, que entendamos es que esa es la calidad de Dios, y eso es lo que el texto me llama la atención cuando dice, y mi oración al Dios de mi vida. Yo creo que son pocas las personas en la vida que logran descubrir que Dios es ese Dios de la niñez, ese Dios de la adolescencia, ese Dios de la juventud, ese Dios de la etapa adulta y ese Dios de la vejez, porque algunos lo conocieron tan tarde que solo lo conocieron en la vejez, otros lo conocieron en la etapa de la juventud,
otros lo conocimos en la etapa de la adolescencia, pero esa es la calidad de Dios y a esa calidad de Dios es que quiero referirme cuando Él está diciendo acá, de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida, el Dios de mi vida, o sea, ese Dios que nos ha acompañado por toda la existencia, ese Dios que logramos descubrir que aún sin nosotros merecerlo, Él estaba como vigilándonos. ¿Cuántos murieron aún desde el vientre? ¿Cuántos murieron recién nacidos? ¿Cuántos los padres los botaron y nunca supieron de los padres y se perdieron en la vida? ¿Cuántos llegaron a una etapa de juventud y nadie vio por ellos ni tenía nada? Pero ¿cuántos de nosotros aún solitarios y sin mucha familia, pudimos ver que Dios nos guardó, nos protegió, nos ayudó y lo que pudiéramos decir, nos ayudó a pasar al otro lado cuando creíamos que no lo podíamos hacer? Por eso cuando uno va leyendo estos pasajes, a mí me llama la atención, hermanos, y yo quisiera leerlo porque me llama la atención no solamente citarlo ni recordarlo, sino cuando logramos entender que este es el Dios de toda nuestra vida. ¿Cuál? Aquel que se dice, alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, dice el Salmo 121. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Este es un Dios de edades, es un Dios de proyección, es un Dios de cuidado, es un Dios el que sigue diciendo tu guardador, tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Ese es ese Dios que tenemos que protege las 24 horas y nos protege en todas las edades de la vida. Y sigue diciendo acá, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tus. Y a veces es cuando van a viajar, cuando se montan en el automóvil y parece que lo recitan. Otros cuando llegaron a un lugar. Yo creo que el salmo es más que recitarlo para un viaje y más que recitarlo porque es bonito, es más bien conservarlo en la vida porque ese es el Dios de toda nuestra etapa generacional y ese es el Dios de toda nuestra vida que sin tener nada nos cuidaba, que teniendo algo nos cuida, que aún en algún momento de desobediencia sigue escuchándonos y brindándonos su apoyo. Y por eso es que cuando vamos notando lo que se ve en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos a otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Mis hermanos, ya para finalizar, quiero decirles que hay algo grandioso. Las personas que aman la oración, aman las experiencias con Dios. Las personas que aman la oración, aman la intimidad con Dios. Las personas que aman la oración, les gusta tener a ese Dios cerquita para conocerlo mejor. A mí me llama la atención Moisés. Moisés es uno de los hombres que tuvo la oportunidad de estar más cerca y resultó ayunando y orando 40 días cuando no necesitaba hacerlo, pero lo hizo porque sentía que estaba delante de ese solo y grandioso Dios. Aún bajando de allá cuando le esperaba lo más lamentable y lo más duro, que el pueblo se había apartado, acusó a ese pueblo de ser tan desleal, pero él seguía confiando en su Dios y vuelve otra vez pidiendo misericordia por ese pueblo. Los que aman la oración tienen experiencias bonitas. Elías, Elías no se le puede desconocer que en medio de una situación tan delicada y rodeado de gente que quería hacerlo pedazos
y acabar con él porque se estaba burlando de ellos. En ese momento desciende fuego y consume el holocausto y todos quedan con la boca abierta. También hay esos hombres como David que amaron la oración, cuando precisamente como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así como dice, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, así cuando está hablando acerca de el clamor y la súplica. Pudiéramos hablar de Daniel, que qué necesidad tenía Daniel de llegar a todo lo que llegó, pero es que para él la oración era importante. Era tan importante que cuando vino el decreto, ni siquiera cerró la ventana, la siguió dejando abierta porque la costumbre israelita era tenerle el rostro donde se suponía que llegaba a Jerusalén y se miraba, y si no se observaba, se pensaba que estaba recto a la cantidad de kilómetros que fuera, pero no la cerró, la siguió dejando abierta, y esa dejarla abierta le llevó a que lo acusaran, pero en medio de todo llegó a ese nivel en el cual lo llevaron donde los leones, y los leones no se preocuparon por él, no tuvieron en ese momento hambre, en ese momento no les interesó quién entró allí. Ahí lo que estaba era el ángel del Señor cuidándolo a este hombre que le gusta la oración. Qué interesante saber de que las cosas importantes que Jesús enseñó fueron acompañadas de oración, como el sermón de la montaña en Mateo capítulo 5, capítulo 6, y sigue de allí hablando acerca de la importancia. Y en el capítulo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaré, llamad y se os abrirá. Qué importante saber también que en el monte de la transfiguración se subieron al monte no para ver la transfiguración, sino para orar, pero estando orando, la gloria de Dios se manifiesta y Él se transforma, y después los que se estaban casi durmiendo quedaron despiertos viendo la gloria de Dios. Qué interesante también poder observar que Él mismo les da la orden a sus discípulos y les dice, vayan y quédense en Jerusalén hasta que sean llenos del poder de lo alto, pero qué maravilla saber que los que se fueron allá no se fueron a los chistes, a los cuentos y a dormir y a comer, sino a orar, porque estaban orando y hasta la misma mamá de Jesús estaba allá. Apóstol. Alabanzas al Señor. En medio de todo esto, se presenta la gloria divina y se derrama Pentecostés. Y fuera de eso, cuando van a hacer la visita al templo, Pedro y Juan iban era a orar y se ve el milagro. Y después siguen los milagros maravillosos. Y después Pablo, escribiéndole a todas esas iglesias, les dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas y malicias espirituales, pero sigue diciendo, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y por mí para que me sea dada palabra en el abrir de la boca. Quiere decir que los hombres y las mujeres que aman la oración les gustan las experiencias con Dios y están muy cerca de Dios, porque los momentos más agradables de la vida se viven con la oración. Ya para despedirse, Jesús se despide con oración de este mundo allá en la cruz enclavado, cuando Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es una oración, ese es un clamor, esa es una súplica. Mis hermanos, ese es el Dios de toda nuestra vida. Ese es el que tenemos. A Él es que hay que pedirle, y si le aprendimos a clamar y a pedir de jóvenes, sigamos haciendo lo mismo de adultos. Y si le aprendimos de adultos, sigámoslo de ancianos. Y mientras tengamos más años, más somos conscientes de las experiencias con Él, porque podemos unirnos, como dijo Pablo a los filipenses, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Mis hermanos, gracias a Dios por haber tenido este pasaje, pero yo quiero que se lleve en su corazón, Él es el Dios de toda su vida. Mi oración al Dios de mi vida, porque te ha escuchado en todas las etapas de la vida. Te ha escuchado estando solo.
te ha escuchado estando en una convención donde hay 20 o 50,000, te ha escuchado donde hay una familia pequeña de 4 o de 6, te ha escuchado andando solo por allá, seguramente en esa calle, en esa avenida o solo en ese automóvil, te ha llenado de la presencia. Todo eso, ¿por qué? Porque ese es el Dios de nuestra vida. Así, mis hermanos, que yo, en el nombre de Jesús, espero que Dios los continúe bendiciendo a los hermanos en Cajicá y los que han podido escuchar este mensaje, y que Dios les siga dando muchas y muchas bendiciones. Yo quisiera invitarles en este momento a que todos, ya para finalizar, hagamos una oración dándole gracias porque lo hemos conocido en la mejor etapa de la historia de la vida. Si usted lo conoció a los 15 o a los 18 o a los 20, a los 30 o a los 40, dele gracias a Dios en este momento porque ese es el Dios de su vida. Y ese es el Dios de su vida porque ese es el que lo ha acompañado y lo acompañará desde ahora y para siempre. Invoquemos todos al Señor allí donde ustedes están. Si gusta levantar sus manos, cerrar sus ojos, clamemos al Señor en este instante. Padre Celestial, bendito Señor, delante de tu presencia estamos, te invocamos, Dios de los cielos. Tu palabra sigue siendo la misma, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El clamor en todas las edades, en todos los tiempos, el clamor precisamente en toda circunstancia, pero que nuestra alma logre descubrir por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Guarda a tus hijos, guarda a tu pueblo, guarda a tu iglesia. Cuídanos en estos momentos de angustia y de dificultad y de epidemias y todo lo que venga, y protégenos por la gloria de tu santo nombre y tu gran misericordia. Gracias, bendito Señor. Bendice todos estos hermanos en tu nombre santo, bendito Dios de los cielos. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde a todos. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este precioso mensaje. Y oramos al Dios de mi vida. Oramos al Dios de nuestra vida, que nos ha cuidado en todas las etapas que hemos vivido desde el vientre de nuestra madre. Él nos ha cuidado. Por esa razón oramos al Dios de mi vida. Llamamos siempre al Dios de nuestra vida. Hermano, allá donde estás, levanta tus manos nuevamente al Señor, al Dios de tu vida, al Dios de mi vida, al que ha estado con nosotros en todas las etapas y hasta aquí nos ha ayudado, nos ha guardado y nos continuará guardando. Oh, en este momento te invito a que lo honres y le des las gracias porque Él es el Dios de tu vida, el Dios de nuestra vida, el Dios de mi vida. Oh, gloria a Dios. Y lo más hermoso es que tenemos al verdadero Dios y la vida eterna. Él es nuestro todo, Él es nuestra razón de ser. Adóralo allá donde estás, mi hermano, en tu casa. Levanta tus manos. Hoy engrandece al Dios de tu vida. Dale esa ofrenda que hay en tu corazón en esta noche, en agradecimiento por haber llegado a nuestra vida, por haber cuidado de nosotros y continúa cuidándonos y aún nos guiará más allá de la muerte.